Bueno, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, hoy vengo a sentarme a hablar con vosotros un poco porque el otro día hablé un poco del tema de la amenorrea hipotalámica y os interesó muchísimo el tema y bueno, os dije que quería extenderme un poquito más de lo que ya he hablado normalmente. Y bueno, pues aquí estoy también para hablar un poquito más sobre mi caso particular, sobre mis experiencias, mi experiencia como persona que ha pasado una amenorrea de 1 año y persona como nutricionista que está ayudando a más chicas a salir de amenorreas y de cómo yo hago que se recupere la regla también en diferentes ocasiones, ¿vale? Que no siempre se producen amenorreas hipotalámicas como tal, sino también se producen amenorreas por SOP o por otro tipo de patologías hormonales y que en este caso no serían las indicaciones que voy a dar. También tenéis vídeos en el canal de PB Studio donde yo divulgo sobre nutrición, que hablo de síndrome de ovario poliquístico o también tengo un vídeo de la amenorrea y bueno, pues si queréis ir a echarle un ojo también, pues si os interesa podéis ir a verlo. Y también os quiero decir que, bueno, si tenéis más ideas sobre vídeos así un poco más hablados, en los que queréis que os cuente mi experiencia personal sobre cualquier otra cosa, pues también podéis ponérmelo en comentarios y yo encantadísima lo hago. De hecho, quiero hablar sobre el tema de el hematoma que tengo en la pierna, que van a hacer 2 años ya desde que me lo hice. Y sí que os hablé un poco cuando dije que me iba a operar, pero no creo que no ha llegado mucha gente tampoco ese vídeo, o sea, desde hace bastante tiempo. Y bueno, pues a lo mejor le puede ayudar a alguien ya sabiendo un poco cómo ha respondido mi cuerpo a la operación y qué me pasa en la pierna y todo, que al principio ni siquiera sabía lo que me pasaba. Así que bueno, si os interesa ese vídeo también, pues aquí estoy y me lo podéis pedir y puedo hacerlo y creo que también pues a lo mejor hay gente que le puede ayudar porque hay muy poca gente que le pasa el problema que tenía yo en la pierna porque sabemos que es un problema súper poco común, pero bueno, pues si alguien que lo tenga puedo echarle una mano, pues me encantaría, la verdad. Me hubiese encantado ver un vídeo yo de todo esto. Así que bueno, voy a enfocar el vídeo tal cual os lo estoy comentando, como algo que a mí me hubiese encantado encontrar en internet cuando a mí me pasó el problema, tuve este problema y no sabía ni siquiera cómo enfocarlo, y ya os hablo desde el punto de vista de la nutrición y todo, porque yo justamente cuando empecé a interesarme o a enterarme un poco del tema hormonal, estaba terminando ya la carrera, estaba terminando el TFG, que lo enfoqué de hecho por el síndrome de ovario poliquístico. Y justo en ese momento yo estaba pasando por una amenorrea, entonces obviamente mi interés se volcó al máximo y me puse a investigar y gracias a eso y a ayuda de un profesional que también me ayudó, pues conseguí recuperar la regla y a entender todo esto. Así que bueno, os voy a explicar un poco. Me he hecho un croquis como habéis visto, así que empezamos. Lo primero, ¿qué es una amenorrea hipotalámica? Una amenorrea hipotalámica es la pérdida de la regla de por lo menos 3 meses, la regla o de los ciclos sanos de la menstruación, es decir, un ciclo hormonal sano con su ovulación, etc. Si tú, por ejemplo, estás tomando una pastilla anticonceptiva, tú siempre vas a tener un sangrado por deprivación que no es un sangrado por la ovulación, entonces eso no es un ciclo sano, es un ciclo que se está produciendo una pastilla anticonceptiva. Yo hablo de un ciclo sano. Yo siempre he sido una chica que ha tenido unas reglas súper normales, marcadas también por, ya os lo he comentado en alguna ocasión, por mis síndromes premenstruales que son de ogro total y de bajón emocional, etcétera, pero siempre he tenido unos ciclos sanos dentro de lo que cabe. Sí que he tenido problemas a veces de anemia por el excesivo sangrado que he tenido, sí que he tenido problemas a veces de sentirme un poquito más débil, de estar un poquito más cansada, de estar un poco más apática, pero no eran ciclos que los tuviera irregulares, no eran ciclos que me duraran muchísimo tiempo, que siempre me han durado mucho, aunque también he tenido sangrados fuertes, pero es en parte normal o entran dentro de la normalidad todos estos ciclos. Ahora entiendo un poco también porque yo siempre he tenido ciclos un poco más anormales o porque no tenía unos ciclos normales como los tenían mis amigas, por ejemplo. O sea, a mí me bajó la regla un poquito más tarde que a todas las chicas, también porque yo tenía un porcentaje graso bastante más bajo, porque siempre he practicado gimnasia y entonces siempre pues hemos tenido un porcentaje graso bajito y al final eso hace que pues obviamente las hormonas no funcionen como tienen que funcionar. Tiene que entrar en la cabeza de todas las chicas que me estén escuchando que las mujeres tenemos que tener grasa corporal para tener un ciclo y un entorno hormonal saludable. Entonces, si tú quieres estar súper rajada, si tú quieres tener una definición extrema, si tú quieres competir en culturismo o eres gimnasta o has sido gimnasta y quieres tener ese porcentaje graso, tienes que tener en cuenta de que el cuerpo
obviamente el cuerpo de cada chica es un mundo y a lo mejor hay chicas con un porcentaje de grasa súper bajito que mantengan el ciclo y hay gente que con un porcentaje de grasa más alto no lo tengan, pero quiero decir que todo esto son factores que pueden afectar muchísimo al entorno hormonal y que pueden perjudicar perfectamente al ciclo, ¿vale? Entonces, pues yo era una chica que siempre he tenido problemas un poco más con todo el tema de la regla, porque soy una chica con un porcentaje de grasa muy bajito, que nunca ha comido mucho, es decir, bueno, yo esto lo cuento un montón, nunca me gusta comer, ahora es cuando más me gusta comer y cuanto más disfruto de la comida, pero desde pequeña nunca me ha gustado la comida, mi madre me ponía un filete de pollo y me dejaba medio, siempre he sido muy así, ¿sabéis? Eso sí, he llegado el viernes y me he zampado un kebab y tranquilamente entre pecho y espalda, o sea, no he tenido un déficit energético como tal, porque yo tenía mi grasa y estaba en un porcentaje graso bajo, pero no poco saludable, pero sí que comía mal, tengo que admitir que comía mal y yo gracias a la carrera aprendí a comer y aprendí a nutrirme mejor. Entonces yo pues siempre en mi adolescencia pues me he nutrido un poco mal y sí que he tenido unas reglas un poco no dolorosas, no molestas, pero sí abundantes, sí de cambios de humor, de síndromes premenstruales fuertes, de dolor en los pechos, etcétera, ¿vale? Nada, como os digo, que se vaya de la normalidad. También os digo algo que tenéis que tener en cuenta de que un ciclo con dolor no es normal. O sea, que a vosotros os duela un ciclo o que os duela una regla no es normal. O sea, hay un problema y el dolor nunca va a ser normal, ¿vale? Entonces ahí hay un problema y hay algo que mejorar 100%. El caso es que, pues, no sé por qué os estoy diciendo toda esta introducción, la verdad. La amenorrea hipotalámica al final pues es una pérdida del ciclo. Yo empecé a notar retrasos en la regla durante 2 o 3 meses en los que pues obviamente pues me va bajando cada vez más tarde, se me van alargando los ciclos y para mí eso siempre ha sido algo anormal. Esto me empezó a pasar, es que me gustaría deciros una fecha, creo que fue 2018, pero ya no lo recuerdo bien, o posiblemente 2019. Creo que fue 2019. El caso es que empecé a tener retrasos en la regla y empecé pues a perder un poco la regla. ¿A qué se debió todo esto? Yo estaba pasando, os voy a poner un poco en situación para que lo sepáis. Yo estaba pasando una etapa un poco turbia en mi vida, aunque yo realmente, o sea, esto yo lo sé ahora con perspectiva, mirándolo con perspectiva, pero yo en ese momento ni siquiera me estaba dando ni cuenta. Yo estaba teniendo problemas personales que obviamente me estaban afectando aunque yo no quisiera ni siquiera verlo, y yo estaba también teniendo cambios en mi alimentación y en mi ejercicio, ¿vale? Empecé a trabajar muchísimo, ¿debido a qué? Debido a que mi hermano se fue a vivir a la otra punta del mundo, que se fue a Australia. Durante 3 años estuve allí, entonces para mí también fue un cambio muy muy grande que mi hermano, que obviamente vivía con él y estaba con él y a tope con él, se fuera. Además, bueno, un familiar mío falleció, además con mi pareja no estaba bien, además tenía muchísimo trabajo, tenía que terminar la carrera porque me dejé el TFG para el final, para un año más, y me tenía que poner a tope para terminar la carrera. Tenía un montón de factores externos que me estaban produciendo muchísimo estrés. Y yo, en vez de saber que eso era ansiedad y que estaba mal, porque es que yo estaba mal y no lo sabía, yo decía que tenía muchas ganas de vivir. O sea, mi madre me decía, pero ¿por qué te despiertas con esa energía, como si te fuese a pasar algo? Yo estaba totalmente alerta constantemente, siempre. Y yo, son ganas de vivir, mamá, tengo muchas cosas que hacer, tengo un montón de cosas en la cabeza y esto son ganas de vivir. No eran ganas de vivir, eran ganas de morirme. O sea, yo sentía una ansiedad y un estrés constante todo el rato. Me iba a dormir y estaba dándome vueltas a la cabeza constantemente, me despertaba y ya estaba mal, se me revolvía el estómago, tenía un montón de diarreas, tenía un montón de problemas gastrointestinales, solo por los nervios que tenía. Me convertí en una persona súper nerviosa. Yo soy nerviosa de por sí, porque ya lo veis, hablo rápido, me expreso rápido, soy atacada, por así decirlo, pero en ese momento era extremo totalmente. Entonces, bueno, pues el primer factor obviamente fue ese estrés que tenía. Además, cambiaron muchísimo mis entrenamientos. Yo entrenaba powerlifting en toda esa época y de repente empezaron a cambiar mis entrenamientos a entrenamientos mucho más de hipertrofia, y además aumenté muchísimo el cardio y los pasos. ¿Por qué? Porque iba andando al metro, del metro iba andando a la Renfe, de la Renfe a no sé dónde, no sé cuánto, dando clases con niños de gimnasia todo el rato, cogiéndoles de arriba para abajo, luego entrenaba, luego me iba a no sé dónde y me ponía a entrenar no sé qué. Me dio por hacer escalada, me dio por hacer pole dance, me dio por hacer powerlifting, no sé qué, no sé cuánto, me dio por hacer todo. Y obviamente pues todo no se puede abarcar, siempre. Entonces empecé a cambiar mis entrenamientos y mis entrenamientos eran cada vez más
demandantes de energía, posiblemente, no sé cómo denominarlo, pero mucho más demandantes. Y yo a mi cuerpo no le estaba dando ni de coña todo el sustento energético que necesitaba. Es decir, yo como nutricionista aquí, y lo sé, pequé muchísimo de dejarme ir y de dieta intuitiva, que la dieta intuitiva en ese momento fue totalmente mi perdición. Mirad que yo apoyo totalmente una dieta intuitiva, de no contar macros, de intentar alimentarse un poco por sensaciones, y yo con mis clientes en muchísimas ocasiones les animo a que lo hagan, pero tío, yo en ese momento para mí fue una perdición, porque intuitivamente yo no tenía ni hambre, ni ganas, ni hacer nada. O sea, yo cogía, a lo mejor untaba un poco de pepino en hummus y me iba corriendo a trabajar, después de haber entrenado a lo mejor 2 o 3 horas. Luego volvía, no tenía hambre, me hacía un plato de caseína y me iba a la cama. Cosas así que, o me llevaba un batido de proteína y luego no cenaba. Cosas así que, pero obviamente eso era... Yo no lo pensaba que fuera a tener una repercusión negativa, ni siquiera ni para mi físico, ni lo hacía a nivel por tener mejor estética, ni por pesar menos. No era nada con esa connotación negativa sobre mi cuerpo ni nada. Era simplemente... no sé, pesadez mental, o sea, era como estar muy cansada todo el rato, no querer pues ponerme a cocinar nada, tenía ganas de irme a la cama, no sé si sabéis a lo que me refiero, pero también tenía el estómago muy cerrado, a lo que os digo también que tenía mucha molestia gastrointestinal, siempre estaba muy hinchada, siempre tenía muchísimas diarreas por la mañana. Era brutal, o sea, yo no entendía muy bien lo que me pasaba, pero ni siquiera estaba pendiente ni de escuchar a mi cuerpo ni de saber lo que me pasaba. Entonces, pues en esa época, aparte de que no me paré ni siquiera a escucharme, a mí de repente se me retiró la regla. Entonces yo de primeras lo primero que hice fue ir a mi médico de cabecera, porque dije, voy a ver qué me pasa, porque no sé muy bien lo que me pasa, a lo mejor tengo algún tipo de patología hormonal, voy a ver un poco lo que me pasa. Llegué a mi médico de cabecera, le dije que tenía este tipo de problemas, me preguntó un poco qué había pasado, tal, le dije que sí, que había perdido peso, porque en todo este momento perdí peso, a lo mejor perdí 5 kilos perfectamente, y no fue mucho de grasa corporal, porque yo tampoco tenía un porcentaje de graso muy alto, ya sabéis que no suelo tener el porcentaje de graso muy alto, pero sí que tenía un porcentaje de graso medio, y se me convirtió a bajo, pero también yo creo que perdí muchísima masa muscular por el tipo de entrenamiento que estaba haciendo y por el cardio y todo. Entonces se lo dije, le dije, yo creo también que mucho de este peso perdido creo que se debe al cambio de entrenamiento que he tenido, pero bueno, mírame, en plan, a ver si tal. Lo primero que me dijo fue que me mandaba la píldora anticonceptiva, cosa que obviamente, y supongo que sabréis, estoy totalmente en contra y me pareció fatal, y le dije, mira, yo no vengo aquí para que me recetes una píldora, yo lo que quiero saber es lo que me pasa, ¿sabes? Yo no sé por qué se me ha retirado la regla, cuál es el problema, tengo algún problema, a lo mejor no, o sea, a lo mejor puedo solucionarlo de otra forma, ¿sabéis? Entonces le dije que por favor que me mandara unos análisis hormonales, y eso es lo que hizo. Me mandó una analítica hormonal en la que pues salía todo normal y salía todos los valores indicadores de tener una menorrea hipotalámica del libro, del libro. No tenía ningún tipo de indicador de que tuviera SOP. Alguna sintomatología de SOP posiblemente sí que tenía, porque la resistencia a la insulina, que me la estuve mirando, sí que me salía bastante alta, todo esto, pero bueno, no tenía, no sé cómo explicarlo, no había factores de que pudiera ser SOP, ni tenía factores de que tuviera ningún tipo de patología hormonal. De hecho, ella me lo dijo, me dijo, esto es una menorrea hipotalámica del libro, te vuelvo a mandar la píldora anticonceptiva. Y le dije, no quiero la píldora, me gustaría intentar probar por mí misma, a ver si consigo, yo sola, conseguir pues eso, que me baje la regla, coño, que es que no es tan difícil. Así que bueno, pues intenté y me puse un poco manos a la obra. ¿Cómo recuperé la regla o qué hice para recuperar la regla? Bueno, lo primero que intenté fue por mis propios medios intentar comer un poco más, que la verdad que no me lo tomé muy en serio, pero sí, estuve intentando comer un poco más, y después contraté un nutricionista que me llevara todo este tema. Empecé a suplementarme, que creo que es algo que hice y que es lo que mejor hice, la verdad, y empecé a notar muchísima mejoría en un montón de aspectos. Por ejemplo, empecé a suplementarme con, empecé con ashwagandha y magnesio por las noches, que la verdad que dormía estupendamente, y melatonina, dormía estupendamente. Yo el magnesio y la melatonina la mando casi a todo el mundo, de verdad. Cualquier persona que veo que me pone en el formulario que duerme un poco mal, se la mando, se la meto de cajón, porque es que me parece magnífico. El magnesio además es un mineral imprescindible para el tema de la salud del ciclo hormonal. Me parece
impresionante, de verdad. Y yo es uno de los pocos suplementos que he notado que me han marcado un antes y un después. Junto con ello, la glutamina, que me tomaba unos 8 gramos de glutamina sabor neutro todas las mañanas, que me mejoraron muchísimo el tema de las molestias gastrointestinales, de las diarreas, que siento decirlo tal cual, pero bueno, es lo que pasaba. Y empecé a notar una mejora brutal también a nivel de sensaciones de digestiones, a nivel gastrointestinal empecé a tener una mejora brutal también, y esto quieras que no, joder, muchísimo mejor, porque yo creo sinceramente que tenía una mala absorción totalmente de nutrientes, que ya no solamente hacía que yo comiera poco y estuviera atacada de un lado para otro y empecé a perder peso, sino que además es que yo no absorbía lo que comía, o sea, yo estaba totalmente reventada por dentro, yo lo estoy segura. Entonces esas dos cosas creo que me marcaron muchísimo la diferencia. Y además también me empecé a suplementar con zinc, que obviamente también algo que no os he contado es que todo este proceso de mi cambio de vida, de repente en todo este proceso del tema de la regla, yo intenté hacer también unos cambios en la alimentación e intenté disminuir paulativamente, muy poco a poco, los productos de origen animal. O sea, intenté hacerme vegetariana. No me intenté hacer vegetariana porque en ningún momento me quería hacer vegetariana, pero intenté reducir mucho, muy considerablemente, los productos de origen animal en casa. Los lácteos, por ejemplo, se me hicieron súper duros de dejar, y los huevos igual, pero bueno, los huevos y lácteos posiblemente los estuviera dejando, aunque yo creo que muy poco. Huevos sí, pero lácteos creo que muy pocos, y si era algún queso o cualquier cosa así, pero comía muy pocas grasas, que también fue un error. Y después, sobre todo, intenté quitarme totalmente carnes, pescados, etcétera. Que si luego de repente mis amigos decían que salíamos a una hamburguesería y yo me tenía que comer una hamburguesa, me la comía. Que si por ejemplo mi madre llegaba y me decía, Marta, he comprado gambas, tal, me las comía. Que si por ejemplo mis padres decían, oye, vámonos a no sé dónde, y me tenía que comer tal, yo me lo comía. O sea, no había ningún problema. Pero sí que empecé a introducir tofu, introducir eura, introducir hamburguesas vegetales, no sé qué, empecé a experimentar con mi vida, ¿vale? El problema de esto, que es algo que no se habla mucho en el tema de las dietas veganas y vegetarianas, es que hay una deficiencia de zinc debido a que no hay carne roja, no se aporta carne roja muy muy grande. Una deficiencia de zinc al final lo que te puede producir también es un factor más a que te deje de bajar la regla, joder, porque si falta un nutriente que es súper imprescindible en el ciclo menstrual, pues coño, es que te está jugando todas las papeletas. Entonces yo al final lo que tuve que hacer también es volver a introducir la carne. Si quería meter tofu, si quería meter hummus, si quería meter legumbres, tal, pues empezamos a volver a introducirlas, pero también gracias a dejar de meter tanta legumbre empecé a tener mejores digestiones, empecé a tener muchas mejores sensaciones a nivel gastrointestinal, y que yo, joder, dejaba de ir al baño como si me fuera a morir todos los días. Entonces creo que eso fue algo súper importante también a nivel de conseguir volver a coger algo de peso, ya por salud, porque me quedé en 59 kilos y yo, para lo alta que soy y para la masa muscular que tenía, pues la verdad que me quedé bastante flaca, no voy a mentir. Entonces conseguí coger un poquito más de peso. Entonces cambié ese tipo de cosas de la alimentación y cambié ese tipo de cosas en la suplementación. Y además, gracias a eso también mejoré muchísimo mi descanso, porque gracias al magnesio, la melatonina, etcétera, mejoré muchísimo el descanso. También hay algo que obviamente no he hablado, pero la gestión del estrés empezó a ser cada vez mejor. Aparte de que empecé a gestionar todo lo que me estaba pasando muchísimo mejor. Obviamente el fallecimiento de mi familiar pues se acabó pasando, que mi hermano se fuera a la otra punta del mundo se acabó pasando, que pues yo qué sé, yo estaba también en una relación a distancia y también me estaba costando muchísimo. Todo eso empecé a gestionarlo muchísimo mejor y al final acabé dejando a esa persona. Bueno, al final todo ese tipo de cosas las empecé a gestionar muchísimo mejor. ¿Y cómo empecé a gestionar todo esto muchísimo mejor? Escuchando mi podcast y dándome paseos. Que esto parece de mierda, esto parece de coña, pero empecé a escuchar podcasts sobre, yo qué sé, gestión emocional, sobre salud mental, sobre, yo qué sé, un montón de cosas que empecé a gestionarme yo a mí misma, perfecta encima, muy bien. O sea, empecé como a ser súper estoica, de verdad lo digo, empecé a ser súper estoica y empecé a gestionar las cosas muchísimo mejor. Y tío, ese cambio de mentalidad que empecé a tener, empecé a leerme libros, empecé a, no sé, a enfocarme muchísimo más en mí y todo esto, fue también algo súper clave. Yo siempre digo que cuando no te baja la regla es como que tu cuerpo te está diciendo, porque en una amenorrea hipotalámica al final algo falla, ¿vale? Puede ser la alimentación, puede ser el entrenamiento, puede ser la suplementación, puede ser el estrés, la ansiedad, pero algo falla. Y siempre digo que tu cuerpo, o
se pone así y dice, mira, yo con esta tía loca, porque era lo que a mí me estaba pasando, yo con esta tía loca histérica, yo no voy a procrear nada porque esta no tiene ni fuerzas para aguantarse a sí misma como para procrear. Entonces te quita el derecho a ser madre totalmente. Y obviamente el derecho a ser madre en una mujer es súper importante. Entonces, pues simplemente eso, mi cuerpo cuando me vio relajada, me vio tranquila y me vio fuerte, pues me ayudó y me bajó la regla y estuve tranquila. La verdad que algo curioso es que yo cuando tuve mi primer ciclo, a partir de ahí empecé a tener ciclos sanos todos los meses. No sé si ciclos sanos como tal, porque nunca he llegado a medirme de forma sintotérmica, etcétera, para ver si estaba ovulando, si no estaba ovulando. Nunca he tenido ese control exhaustivo sobre los ciclos, pero sí que tengo ciclos de 28 días, un sangrado normal, que son bastante sanos. Sí que he tenido periodos, que esto también tengo que decirlo, en los que yo, por ejemplo, he perdido bastante más peso, o sea, a lo mejor, bastante más peso no quiere decir otra vez volver al peso en el que estaba, pero sí que a lo mejor he tenido periodos en los que he hecho una pequeña definición y los ciclos me han bailado un poco, del palo, se me han adelantado, se me han atrasado, no sé qué, y son detallitos que hay que tener en cuenta y decir, mira, mi cuerpo en un porcentaje de grasa bajo no funciona bien. Entonces, tengo que poner una balanza si quiero estar en un porcentaje de grasa bajo o si quiero tener una salud menstrual o una salud hormonal bastante buena. Entonces, pues ese tipo de cosas hay que tenerlos en cuenta. Ahora mismo, ¿qué hago para cuidar el ciclo? Pues la verdad que absolutamente nada. Sí que de vez en cuando me suplemento con inositol, que la verdad que me funciona muy bien. Además, el Uva Pro tiene chiro y mi inositol. No me preguntéis por qué, el inositol la verdad que ayuda muchísimo al tema de las menstruaciones abundantes, entonces me lo tomo por eso, no porque tenga ningún tipo de problemas con el SOP, pero bueno, y también tiene vitamina D, también tiene zinc, entonces me ayuda de locos y está todo dentro de un suplemento, así que viene genial. Y después también cuando hago definiciones agresivas o, por ejemplo, esta vez cuando me baje el porcentaje de grasa y estoy en un porcentaje de grasa bajo, sí que tengo que tener cuidado con este tipo de cosas y suplementarme pues con zinc, con magnesio, con tal. Por ejemplo, he tenido épocas en las que estaba metiendo más glutamina porque a lo mejor me venían problemas a nivel de digestiones. Entonces ese tipo de cosas ya las tengo muy en cuenta. Creo que me he explayado muchísimo. Algo que quiero decir muy importante es que yo nunca dejé de entrenar. A mí me recomendaron dejar de entrenar para quitar ese estrés al cuerpo, porque todo lo que le produces al cuerpo al final, todos los estreses a nivel mental, de ansiedad, etcétera, al cuerpo es un estrés y el entrenamiento también es un estrés. Y obviamente pues dejar de trabajar no me iba a dejar de trabajar, pero nunca dejé de entrenar, seguí entrenando los días que quería, los días que me tocaban, seguí esforzándome al máximo y nunca renuncié a eso porque sabía que para mí iba a ser peor. Eso sí, evidentemente teniendo en cuenta y teniendo las claves que necesitáis vosotros, si tenéis que dejar de entrenar o no, vosotras, perdón. Pero yo nunca dejé de entrenar y creo que es un error bastante grande decirle a las personas que dejen de entrenar. Por ejemplo, en patologías como pueden ser el SOP, entrenar es importantísimo. Ganar masa muscular para tener una mejor resistencia a la insulina es importantísimo. Alimentarse correctamente es importantísimo. Entonces, pues tenéis que también equilibrar un poco y ver un poco cuáles son, pues, no sé, los problemas que tenéis y cómo podéis solucionarlos. Yo he tenido chicas que han tenido amenorreas simplemente por estar en oposiciones y por el estrés que le producían tener una oposición, o por tener una relación tóxica, o por estar pasando un mal momento porque se les ha muerto un familiar, o por toda la vez, o simplemente porque tienen un porcentaje graso muy bajito, o porque están convirtiendo de veganas, o sea, de vegetarianas, de omnívoras a vegetarianas o veganas, y se les pierde la regla. Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta y bueno, yo lo que os recomiendo principalmente es que contratéis un profesional, que tengáis paciencia porque los folículos duran en desarrollarse 3 meses por lo menos, y que obviamente la regla que estás teniendo tú ahora la estás pagando desde hace 3 meses, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, hasta dentro de 3 meses no vas a ver el resultado que estés trabajando con tu nutricionista o con la persona que te está ayudando a todo este tema. Tenéis que tener en cuenta de que obviamente yo soy consciente de que quitarte los niveles de estrés que tengas en tu vida, si es por trabajo, si es por oposiciones, si es por lo que sea, es muy complicado quitarlo. Yo, por ejemplo, nunca llegué a meditar, nunca llegué a tal, pero sí que pues me daba un paseo por las mañanas, me escuchaba un podcast que me fuera a relajar, que me hiciera pensar, que me hiciera pues ser un poco más consciente de mí misma. Yo, para mí, meditar
pues para mí no es. O sea, yo lo he intentado muchísimas veces y para mí no es. Pero hacer otro tipo de actividades que te produzcan, que sean meditativas, como por ejemplo yo ahora que me he apuntado a cerámica. En esa época me puse a pintar mandalas, o el pole dance, por ejemplo, que aunque sea una actividad física que me produce, me activa, para mí es muy meditativo, es un momento muy mío. Ese tipo de cosas también pues tenéis que tenerlas en cuenta y pues saber un poco qué hacer. Así que bueno, creo que no se me queda nada más en el tintero. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado mi experiencia. Siento la chapa que os he dado, pero bueno. Gracias por verme como siempre y bueno, cualquier duda que tengáis me podéis preguntar por aquí. Ya sabéis que sé bastante del tema, bueno, no me quiero echar flores, pero bueno, que tengo bastantes conocimientos en el tema. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia que me queréis decir, pues me lo podéis dejar por comentarios o por Instagram, me podéis escribir. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, lo que os digo, un beso y cuidaros mucho.